Hace muchos años se levantó una desagradable noticia que impactó grandemente. Un joven, de manera inesperada, mató a sus padres, también a su hermana pequeña. No había ningún motivo aparente. Tomó una espada japonesa, una katana, y los mató a los tres. Pero lo más sorprendente es que cuando la policía lo atrapó, decían que no se le veía ningún signo de arrepentimiento. Estaba impasible, como si no hubiera hecho nada. Lo juzgaron y no dijo nada en el juicio. Estaba tranquilo, no quería hablar. Y aunque era menor, pues por supuesto lo metieron en la cárcel. No tenía sentido, ¿verdad? Pero de repente, un creyente, pues Dios puso a esa persona en su corazón. Mientras todos lo criticaban, la opinión pública, ¿verdad? Pero un creyente de verdad recibió la guía del Espíritu Santo y comenzó a orar por él. Entonces le escribió una carta. A través de esa carta, ese joven le permitió que viniera a la cárcel a visitarlo. Y lo visitó. Por supuesto, al visitarlo, le dio el regalo más valioso, ¿verdad? ¿Cuál es? El Evangelio. Por gracia de Dios, ese joven pudo recibir el Evangelio. Su vida fue transformada totalmente. Por fin confesó qué es lo que había pasado. Dice que él, pues de joven, empezó a meterse a través de internet en el ocultismo. Por supuesto, el ocultismo es la obra de Satanás y los demonios, ¿verdad? Y dice que escuchaba una voz que le decía, mata a tus padres. Y llegó un momento que dice, no era yo, de verdad que no era yo. Había algo en mí que los mató. Y eso es la obra de la oscuridad. La obra de la oscuridad que atrapa a muchas personas, ¿verdad? Y la gente ni lo sabe que está en la oscuridad. Y lo peor es que no tiene ninguna fuerza para salir de esa oscuridad. Por eso, este joven, guiado por el Espíritu Santo, le compartió el Evangelio. Y eso es la luz, ¿verdad? La oscuridad, solo la luz la puede quitar. Y Cristo, que ha resucitado, es la luz. Por eso solo con la luz es que la oscuridad fue quebrantada en ese joven. Y hay muchas personas con problemas físicos, espirituales, mentales. Un problema mental es estar preocupado constantemente. Eso es un problema mental. Pero eso es la obra de la oscuridad. Por eso en este día, la luz, esa luz del Evangelio, esa luz de Cristo resucitado, que quebranta la oscuridad, es la única respuesta. Porque Satanás utiliza 12 estrategias. Hay 12 estrategias para que las personas estén atrapadas por la oscuridad. El mundo entero. Y las 3 primeras estrategias son ese fundamento. Es muy importante a la hora de construir un edificio, el fundamento, ¿verdad? Si construimos más la base, aunque construyamos un edificio muy alto, muy bonito, se va a caer. Lo más importante es el fundamento. Pues ese fundamento de oscuridad que ha puesto Satanás desde el principio es Génesis 3. El hombre, al estar en la oscuridad, está en el yo. El yo es un fracaso. La gente vive solo pensando en ella misma, ¿verdad?
está en oscuridad, no puede funcionar. Génesis 6, buscando solo lo material, están totalmente en oscuridad, pensando que esas cosas materiales les van a dar la respuesta. Por supuesto, es algo necesario, ¿verdad? Pero no es lo primero, no es lo que nos da la verdadera respuesta. Y también ese fundamento incorrecto de Génesis 11, el acontecimiento de la Torre de Babel, la fama, el poder, el éxito. Mucha gente en medio de la oscuridad busca ese tipo de cosas, ¿verdad? Es un fracaso. Esa torre fracasó. Y las personas, aunque tengan éxito, fama, poder, si están en oscuridad van a fracasar, desgraciadamente. Pero la gente, como está en oscuridad, no puede ver cuál es su verdadero problema, no lo puede ver. Hay 3 estrategias más que nos envuelven. Es la cultura, ¿verdad? Esa cultura de la oscuridad que nos está bombardeando continuamente. ¿Cómo? A través de medios de comunicación, a través de la literatura, a través de Internet. Constantemente están llegando mensajes. Y eso es Hechos 13, ¿verdad? ¿Qué ocurrió ahí? La magia. Hechos 16, la adivinación. Hechos 19, la religión, la idolatría. Y eso es algo que está totalmente rodeándonos desde hace mucho tiempo. Está en nuestras tradiciones, de hace miles de años. Y realmente nos atrapa sin darnos cuenta. Pero es la obra de la oscuridad. Por eso muchas personas, como están sufriendo por ese fundamento incorrecto, buscan respuesta a través de esas cosas, ¿verdad? Pero eso realmente es la obra de la oscuridad y lleva a las personas totalmente al fracaso. Y también hay 6 estrategias más. Las personas de manera individual están atrapadas. En primer lugar, su dueño es Satanás. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. La gente no lo sabe porque está en oscuridad. Y el mayor engaño de Satanás es hacer creer que no existe. Pero lo vemos en la palabra. Jesús habla continuamente de él. Y es algo real, ¿verdad? Desgraciadamente. También está el problema espiritual, el problema mental. Todo es la obra de la oscuridad. Al final tienes problemas físicos, problemas del destino, porque en ese estado vas a ir al infierno. Vas a estar eternamente en la oscuridad. Y también esa oscuridad se traspasa a la siguiente generación. Es algo terrible. Esas 12 estrategias que hacen que las personas estén fracasando, los matrimonios, las familias, ni siquiera pueden ver cuál es su verdadero problema. Y ciertamente, Satanás utiliza países poderosos. Los utiliza, ¿verdad? Como utilizó Roma. Roma tenía esa cultura de oscuridad, estaba llenando de idolatría y desastres todo el mundo. Y en este tiempo está ese país tan poderoso, ¿verdad? Que tiene muchas cosas buenas, los Estados Unidos. Desgraciadamente, la semana pasada ocurrió una gran desgracia, ¿verdad? Todos pudimos ver la noticia. Una joven, sin ningún motivo aparente, tomó las armas, entró en una escuela cristiana y asesinó a muchas personas, entre ellas 3 niños. Pero no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Dice que en lo que llevamos de año, 19 veces ha pasado. ¿Y eso qué es? Es la obra de la oscuridad. ¿Quién puede solucionar eso? ¿La policía? No puede. Los bomberos, el presidente no pueden, porque es un problema espiritual. Y como están en la oscuridad, ni siquiera ven cuál es el verdadero problema. Por eso, la única manera es la luz. No cualquier luz, la luz del Evangelio. Y vemos en Génesis 1:2 que había vacío, había caos, había oscuridad. Y en Génesis 1:3 el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Es la luz de la creación. Hay que resplandecer esa luz para que la oscuridad sea quebrantada. Y también Isaías 60, versículo 1,
levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y es la luz de la gloria de Jehová. ¿Quién puede impedir eso? Automáticamente la oscuridad huye. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Jesucristo, que estaba desde tiempos eternos, Jesucristo que se encarnó, Jesucristo que es la luz que vino a este mundo, Él quebrantó esas 3 maldiciones en la cruz. Él murió y al tercer día resucitó, ¿verdad? Hoy lo celebramos. Eso significa que es la victoria, que cuando resplandece esa luz, en el nombre de Jesús el Cristo, la oscuridad es quebrantada. Es la respuesta de Dios. Y Jesucristo volverá en su segunda venida. Y Él vendrá como juez. Por eso, esa es la verdadera luz. La luz del Evangelio, que quebranta toda la oscuridad. Y creyendo en su nombre, dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Por eso realmente tenemos esa misión, alumbrar, porque en nuestros campos, en nuestras familias, el verdadero problema es que la gente está en oscuridad. Por eso hay que resplandecer la luz de Cristo resucitado para quebrantar la oscuridad. Y el Señor nos ha escogido para eso, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar, proclamar este Evangelio. Jesús el Cristo, que es la luz verdadera. Hay que resplandecer la luz. El Evangelio es la luz. El evangelismo es resplandecer la luz. Ese es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere que estemos haciendo? Por supuesto, como es el deseo de Dios resplandecer la luz, Satanás se opone, ¿verdad? Eso es lo que realmente le molesta, que resplandezcamos la luz. Por eso en el pasaje de hoy vemos cómo él utilizó al rey Herodes. Este rey Herodes, sin ningún motivo, atrapó a Jacobo y lo mató. Era un apóstol, el hermano de Juan, lo mató porque quería impedir el evangelismo. Es lo que Satanás quiere, que no resplandezca la luz a través de nosotros. Y luego atrapó a Pedro, porque dice que a los judíos les gustó, ¿verdad? Les gustó que atraparan y que mataran a Jacobo. Esa es la obra de Satanás. Y lo metieron en la cárcel, ¿verdad? Estaban esperando para ejecutarlo. Pero en el versículo 7 dice que cuando Pedro estaba en esa situación límite, en la cárcel a punto de ser ejecutado, esa misma noche, versículo 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor. Y sigue, y una luz resplandeció en la cárcel. Ahí terminó todo. A través de eso pudo salir de la cárcel. Pudo cambiar totalmente su situación. ¿Y qué es lo que ocurrió que resplandeciera esa luz? ¿Qué es lo que ocurrió? La oración. La oración. Versículo 5. La iglesia estaba orando sin cesar. Pedro, ¿qué estaría haciendo? Orando. Y el deseo de Dios es que resplandezca la luz. Por eso hace falta levantar una torre de oración. Esa es la parte más importante. Hay que levantar la torre de la oración. Si no tenemos torre, no podemos ser guardas, ¿verdad? Y el Señor nos ha llamado como guardas. Un guarda necesita estar arriba de la torre para a través de la oración resplandecer la luz.
Y es lo que estaba ya experimentando Pedro. Por eso es el resultado. Y una luz resplandeció en la cárcel. Es la respuesta de la oración. Y Pedro era un guarda. Él tenía esa torre de oración. Por eso tenemos que tener esa torre de oración para poder ser guardas. Es la manera de que la luz resplandezca y quebrante la oscuridad en nuestros campos, familias, en el lugar donde trabajamos. Hay que levantar esa torre de oración. Pero al principio, realmente Pedro no tenía esa torre. Al principio no era así, ¿verdad? Por eso no funcionaba bien la oración. Hay una oración de los no salvos. Hay una oración de los no salvos. Ellos oran, tienen sus religiones. Musulmanes oran 5 veces al día. Los judíos 3 veces al día. Y lo hacen con denuedo, ¿verdad? Con buen corazón. Y realmente ahí se levanta la obra de la oscuridad. Ellos tienen una torre, ¿verdad? Pero es una torre de oración que va a dar respuestas incorrectas, que va a hacer fracasar, ¿verdad? Pero ellos oran y no están orando a Dios, pero están orando con todo su corazón. Luego hay una oración de los salvos, pero que es incorrecta. Es una oración centrados en nosotros mismos, ¿verdad? Señor, dame, dame. Todo pensando en mí, ¿verdad? El centro soy yo. Y por supuesto no funciona, ¿verdad? Y luego hay otra cosa peor. Aquellos que sí que sabemos la oración, pero no oramos porque no está la torre. Eso es peor todavía. Sí que conocemos la oración. Sabemos el poder de la oración, pero no oramos. ¿Por qué? Porque no hemos levantado la torre. Y así era Pedro. Pedro en Mateo 16:16 confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por gracia de Dios, pudo tomar el pacto de Jesús el Cristo. Pero él no tenía esa torre de oración. Por eso, aunque veía al Señor Jesús orar, él oraba de madrugada continuamente. Incluso el Señor les enseñó la oración. Mateo 6, de 9 al 13, no funcionaba bien la oración. ¿Por qué? Porque no tenía esa torre. Por eso, realmente, si no tenemos esa torre, no funciona. No podemos ser guardas. Y cuando vino un problema a Pedro, una crisis que fue cuando apresaron al Señor, ¿qué hizo Pedro? Huyó, ¿verdad? Él huyó y luego negó al Señor 3 veces. ¿Por qué era? Porque no tenía esa torre de oración. Entonces, si no tienes esa fuerza espiritual, ves el problema como un problema. Y ahí totalmente eres engañado, ¿verdad? Y por supuesto, en ese estado no puede resplandecer la luz. No funciona el evangelismo. Por eso, en segundo lugar, hay que levantar la torre de la oración. Es muy importante. Hay que levantarla urgentemente. Y para levantar esa torre de la oración, primeramente hay que tomar la palabra. Pedro, cuando el Señor resucitado fue a él, los llevó 40 días al monte del Olivar. Y allí les estuvo dando la palabra. Les habló de las obras del reino de Dios. Y necesitamos tomar la palabra. Para levantar esa torre de oración hay que tomar con la palabra, hay que orar con la palabra, muy importante. Y él oró con ese pacto de Jesús el Cristo que ha consumado todo. Él oró para que se levantaran las obras del reino de Dios, para recibir el poder del Espíritu Santo. Hay que estar orando con la palabra. Y luego, al bajar del monte del Olivar, ya tenía esa torre. Por fin tenía esa torre. Por eso en Hechos 1:14, durante 10 días, estuvo orando, perseverando, unánimes, en oración y ruego. Ya empezó a funcionar la torre.
Era un guarda que estaba orando continuamente. Hechos 2, 42 al 47, cada día en el templo y en las casas estaba orando, tenía esa torre de oración. También Hechos 3, versículo 1, a la hora novena de la oración. Ya funcionaba perfectamente esa torre de oración. Era ese guarda que podía orar y resplandecer la luz. Por eso es muy importante que levantemos esa torre, porque ¿qué es lo que ocurre al orar? Es algo tremendo. Al orar, Dios Trino obra. Eso es lo que ocurre cuando estamos orando. Dios Trino, que es todopoderoso, está orando. Cuando estamos orando, en ese momento disfrutamos esas 9 bendiciones del trono celestial. Y Dios envía a los ángeles. Al orar, la oscuridad es quebrantada. Eso es lo que ocurre al orar. Y luego, con ese poder, si se graba en mí, ya puedo ser un testigo, puedo salvar esas 3 épocas, ¿verdad? Por eso hay que levantar urgentemente mi torre de oración. Eso es lo más importante. Porque lo más importante que es mi estado espiritual. Eso es lo más importante. Tengo que levantar esa torre de oración y así podré cambiar mi ADN espiritual. Es la manera de cambiarlo. Hay que cambiar el ADN espiritual. Por eso necesito esa torre de oración. En el versículo 6 vemos a Pedro, ¿verdad? Es algo sorprendente. ¿Qué le pasaba a Pedro? Estaba en la cárcel. Estaba atado a 2 soldados. Fuera de la puerta de la cárcel había 2 soldados más, vigilándolo. Y al día siguiente lo iban a matar. ¿Qué hacía Pedro? Dice que estaba durmiendo. ¿Cómo puede ser? Estaba en la cárcel, atado con cadenas, y estaba durmiendo. ¿Eso por qué es? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? No podríamos dormir, ¿verdad? Estaríamos nerviosos. Sería muy difícil, ¿verdad? Pero Pedro estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque él tenía esa torre de oración. Esa torre de la palabra. El Señor resucitado le dijo en Juan 20, 18, que iba a morir siendo viejo. Lo dice la palabra. Él tomaba el pacto de la palabra. Tenía esa torre. Y luego, él oraba continuamente. Por eso al orar, ciertamente, Dios envió un ángel y se levantó esa luz, y una luz resplandeció en la cárcel. Resplandeció la luz y automáticamente toda la oscuridad fue quebrantada. Y necesitamos esa torre de oración. De esa manera vendrán esas evidencias. Yo tengo que experimentar que Dios vivo está junto conmigo. Eso es lo más importante. En tercer lugar, si levantamos la torre de oración, podremos levantar la torre del evangelismo. Y ese es el deseo de Dios, ¿verdad? El evangelismo es que resplandezca la luz del evangelio, que la oscuridad sea quebrantada. Por eso fue liberado Pedro. Lo sacaron hasta la calle. Y dice que cuando salió a la calle se dio cuenta que era algo real. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a la casa de Juan Marcos, donde estaba la iglesia orando, y llamó, empezó a llamar, ¿verdad? Y de repente salió una joven, Rode, una joven salió a la puerta y preguntó quién era. Y dice, soy Pedro. Y dice que se emocionó tanto que sin abrirle la puerta se volvió a entrar para adentro, ¿verdad? Y se lo dijo a la iglesia, es Pedro. ¿Y qué es lo que dijeron? Versículo 15, dice, estás loca, no lo creían, no creían a la joven. Pero pudieron ver realmente, ¿no? Que Dios había dado respuesta. Esa joven también, eso es algo que se quedó en su corazón, era algo sorprendente, ¿verdad? A través de eso la joven Rode también
Pudo levantar la torre de la oración. Y también versículo 23, este rey Herodes dice que murió. Le entró una enfermedad repentina. ¿Qué significa eso? Que el Señor va a quitar toda oposición para que se levanten las obras del evangelismo. Esa es la respuesta. Se quebrantó toda la oscuridad al resplandecer la luz. Y dice el versículo 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Se levantó el evangelismo, ¿verdad? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué quiere decir eso, que la palabra del Señor crecía? Quiere decir que se levantaron muchos discípulos. Eso quiere decir. Por eso ya todos ellos estaban proclamando el evangelio, estaban orando, haciendo que resplandeciera la luz y la oscuridad fuera quebrantada. Por eso ciertamente, si estamos levantando esa torre de oración, si empezamos a levantarnos como guardas, vamos a empezar a orar, ¿verdad? Y hay que orar y esperar. Y llegará el horario de Dios, donde el Señor va a levantar las evidencias. Él va a levantar a través de nosotros ese evangelismo hasta las 267 naciones. El Señor va a levantar esas obras de sanidad en nuestros campos. Y va a levantar a las siguientes generaciones, a los jóvenes, a los remanentes. Por eso en este día, que podamos estar determinando. Hay que decidir urgentemente para resplandecer la luz, para que la oscuridad sea quebrantada en mi campo. Tengo que levantar mi torre de oración. Es algo urgente. Y puedo empezar, ¿verdad?, teniendo ese tiempo marcado, aunque sean 10 minutos. Si no puedo 10 minutos, que sean 5 minutos. Pero que lo esté haciendo, ¿verdad?, por la mañana. Ese tiempo marcado. Nada más levantarme, que empiece a orar disfrutando de Dios Trino, las bendiciones del trono celestial, con el poder para salvar las 3 épocas. Hay que estar orando así, ¿verdad? Todas las mañanas. Luego durante el día. Ahí ya podremos resplandecer la luz en cada lugar que Dios nos envíe, en cada encuentro que estemos. Porque todo lo podremos convertir en oración. Y eso son las 24 horas, ¿verdad? Todo lo podremos totalmente convertir en oración. Lo que veo, lo que escucho, lo que pienso, hay que convertirlo en oración. Continuamente, ¿verdad? Por eso si tengo esa oración por la mañana, luego durante el día tendré victoria, ¿verdad? Podré resplandecer la luz. Y veré que los problemas no son en verdad problemas, son respuestas que Dios tiene para que la gente pueda conocer el Evangelio. Y luego, antes de dormir, muy importante, antes de dormir que tengamos ese tiempo para arreglar el mensaje, para ver las respuestas. De esa manera vamos a recibir sanidad. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra tan importante. La luz que quebranta la oscuridad. El verdadero problema es la obra de Satanás, es la oscuridad. La única manera de quebrantarla es la manera que Dios nos da. Jesús el Cristo que ha resucitado. Él es la luz. Por eso, levantando esa torre de oración, poco a poco, como esos guardas, va a resplandecer la luz. La oscuridad será quebrantada, se levantarán las obras del reino de Dios. Y podremos ver cómo se levanta y se cumple el mayor deseo de Dios, la evangelización, a través de cada una de nuestras vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra que Dios nos da y que Él por su gracia va a cumplir en nuestras vidas y en nuestros campos.